Hola y bienvenido a esta tercera parte de la historia económica de Japón. En los dos vídeos anteriores hablamos sobre la restauración Meiji, cómo Japón vivió su revolución industrial. En la segunda parte vimos cómo Japón se levantó después de la Segunda Guerra Mundial y ahora vamos a ver el estancamiento económico de Japón. ¿Están listos? Sí, pues empezamos. En el vídeo anterior vimos cómo Estados Unidos sacó a Japón de la pobreza. Se le transfirió tecnología de Estados Unidos a Japón, Estados Unidos se abrió a productos japoneses, etcétera. Eso ya te lo cuento en el vídeo anterior. Ahora lo que vamos a ver es el estancamiento económico de Japón. Estancamiento económico que llega hasta los días de hoy. De hecho, a Japón se le considera el enfermo de Asia. Japón desarrolló un modelo económico capitalista propio, que tuvo como principales características a un Estado fuertemente intervencionista y proteccionista. Cuando digo fuertemente intervencionista me refiero a que el Estado de Japón se implicó en la economía. Y proteccionista, Japón lo que hizo fue, mediante una serie de políticas arancelarias, tratar que otros países vendieran en Japón. En otras palabras, obligar a los japoneses a comprar lo que se fabricaba en Japón. Por último, hay que destacar la formación de grandes conglomerados empresariales muy diversificados, también conocidos como Kiketsu. Hay que distinguirlos también de los antiguos Zaibatsu. Eran conglomerados industriales donde hacen de todo, desde un ordenador a pasta de dientes. Estados Unidos no quería que Japón cayera en la órbita del bloque comunista y permitió que Japón mantuviera sus políticas intervencionistas y proteccionistas internas a cambio de erigirse como escaparate del capitalismo para otros países asiáticos. Con todo lo anterior, se puede decir que Japón tuvo un contexto internacional favorable. Japón se implicó en la economía mediante la toma de decisiones empresariales. Se mantuvo devaluado al yen para favorecer el crecimiento de las exportaciones. Mediante las políticas intervencionistas, Japón reguló su sector financiero. Además, tuvo una gran tasa de ahorro del país, en torno al 40% del Producto Interior Bruto en el año 1970, el doble que la media occidental. ¿Vale? En el vídeo anterior hablé sobre lo que había visto en otros vídeos en los que se decía que la austeridad era la razón del milagro económico japonés, de cómo Japón se levantó después de la Segunda Guerra Mundial. Eso no es cierto, lo dije en el vídeo anterior. Fue Estados Unidos el protagonista del milagro económico japonés. La gran tasa de ahorro del país, de Japón, pudo influir. Bueno, de hecho influyó, pero fue secundario. Todo comenzó con una política monetaria conocida como Windhoek Guidance, que se caracterizó por unas excesivas cuotas de préstamos que el Banco de Japón impuso a los bancos nacionales. En palabras del Premio Nobel de Economía Paul Krugman, los bancos japoneses prestaron más y con menos consideración por la calidad del prestatario que cualquier otro. Al hacer esto, ayudaron a inflar la burbuja económica hasta proporciones gigantescas. La burbuja ya se había iniciado, pero los efectos de la burbuja todavía no eran palpables. Durante la segunda mitad de la década de 1980, Japón se convirtió en referencia económica global, llegando a superar a Estados Unidos en algunos aspectos, como tener un PIB per cápita superior al de Estados Unidos, tener pleno empleo, salarios crecientes o fácil acceso a créditos baratos. Por último, la bolsa de Tokio se convirtió en el primer mercado de valores del mundo. Pese a todo lo anterior, entre el año 1985 y el año 1990, el mercado inmobiliario de Japón triplicó los precios. Comenzaba a sentirse el efecto de la burbuja económica que se había ido fraguando en años anteriores. El Banco de Japón intervino elevando las tasas de interés de los préstamos interbancarios, todo ello para controlar la inflación que empezaba a desbocarse. La subida de las tasas de interés entre bancos hizo que los precios de las acciones y de los activos cayeran en picado, colapsando el mercado de valores japonés, lo que provocó que los bancos y las compañías de seguros japonesas se endeudaran.
En otras palabras, entre el año 1985 y el año 1989, cuando las cosas en Japón por aquel entonces iban tan bien, Japón ya le empezó a ver las orejas al lobo. Me refiero a que Japón ya preveía una posible burbuja. Y eso se debe a que los precios en el sector inmobiliario se multiplicaron por 3. Y Japón lo que hizo fue, para contener la inflación, subir las tasas de los préstamos interbancarios, es decir, préstamos entre bancos. Esa medida lo que hizo fue endeudar a los bancos y a las compañías de seguros. Eso fue un error. Además, se inyectaron fondos en empresas que prácticamente eran insolventes porque pensaban que esas empresas nunca podrían quebrar. Y eso fue otro error. En el año 1995 fue cuando se produjo en Japón la crisis. Japón tardó 12 años en recuperar el PIB, es decir, el Producto Interior Bruto del año 1995. Y para estimular la economía japonesa bajo un crecimiento nulo o un crecimiento negativo, Japón lo que hizo fue aprobar una serie de medidas endeudándose. Se endeudó y pasó del 65% de deuda del PIB entre el año 1989 al 250%. ¿Vale? Eso fue, eh, eso fue lo que produjo ese endeudamiento que no ha conseguido estimular a la economía japonesa. Los japoneses dicen algo que es muy gracioso y es que el emperador actual es un gafe. Dicen que cuando el emperador se muera, la economía japonesa volverá a crecer. Por último, también hay que decir que actualmente las autoridades japonesas dicen que el COVID-19, le ha dado a la economía japonesa el golpe definitivo. Japón ya nunca más volverá a ser lo que era. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Este es el tercer vídeo de la serie dedicada a la economía japonesa. Recuerda que nos vemos en el siguiente vídeo.